Que el Padre te bendiga con la potencia del cielo, en cualquier lugar que te encuentres. Hoy reflexionaremos sobre Romanos capítulo 4, versículo 13, que a la letra dice: porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Quiero empezar con este poderoso verso de Gálatas 3:29, que dice: si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Y en Romanos 4:13, que mencioné al inicio, que dice: porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecho por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Es decir, nos debe de quedar claro que la promesa de Dios que le dio a Abraham y a su descendencia, que serían herederos del mundo, no fue por la ley, sino por la justicia de la fe, es decir, solo por el hecho de creer. Hoy, pertenecer a Jesús, somos semillas de Abraham y herederos según la promesa. Y cuanto más creamos que somos justos en Cristo, más experimentaremos su provisión. Amado, amada de mi Padre, ser un heredero del mundo y caminar en las bendiciones de Abraham, de salud, de protección, de abundante provisión y sobre todo de salvación, vienen por la fe. Esto es creer que aunque no merecemos ninguna bendición de Dios, su favor inmerecido nos conecta, nos activa. Hemos sido hechos justos por el sacrificio y la obra terminada de su Hijo y calificamos para todas sus bendiciones. No es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas del Padre Celestial. Mira lo que dice este poderoso verso: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. En la cruz, Jesús tomó nuestros pecados y nos dio su justicia. Tomó nuestra pobreza, nos dio su abundancia. Tomó nuestra vergüenza y nos dio su victoria. Hoy, cree que ha sido hecho justo por la obra terminada de Jesús y no por tus obras meritorias. No. Comienza a caminar en las bendiciones de Abraham. Lo que hizo nuestro amado Señor en el Calvario, esa es la victoria más grande que pudo haberse realizado, y el único que fue capaz fue nuestro amado Señor Jesucristo. Gloria a Jesús por ello. Nosotros tenemos acceso al Padre por la obra que Jesús hizo en el Calvario. Por su herida nosotros fuimos curados, fuimos salvados en esa obra maravillosa, el justo por los injustos. Amado, ese es el poder del Evangelio. Esa es la gracia, ese es el favor inmerecido, no por obras, para que nadie se gloríe. Amado, si tú no has recibido a Jesús, es muy importante que tú lo recibas. O si no te sientes muy seguro, es el momento que sea una confirmación de tu fe. Quiero que repitas esta oración en voz alta. Es necesario. Dice la Escritura que todos hemos pecado, no hay ninguno justo, todos hemos pecado. Y lo que merecemos es la muerte. Lo que merecemos es la sentencia de muerte por nuestras maldades, pecados e iniquidades. Pero el amor de Dios que está en Cristo Jesús es vida eterna. Y esa vida eterna está aquí. Y Jesús quiere entrar en tu vida y quiere darte esa vida eterna. Quiero que repitas esa oración conmigo. Dile: Padre que estás en los cielos, Dios eterno, hoy me acerco ante tu presencia para decirte que yo reconozco que soy pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos y que estoy arrepentido de mis malas obras. Deseo
que me perdones mis pecados, mis transgresiones que he cometido contra ti. Por eso vengo hoy ante ti para pedirte que entres en mi corazón. Te invito a que entres en mi vida. Creo en mi corazón, dile, que tú enviaste a tu Hijo unigénito, a Jesús, a la tierra para morir por mí en una cruz. Que su sangre nos limpia de todos mis pecados. Y que Él no solo murió, sino también tú lo levantaste de entre los muertos. Te confieso que acepto al Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador de mi vida. Te doy mi vida a ti, Señor Jesús, para que tú me cambies y sea mi vida para ti. Desde este momento, ayúdame para que pueda servirte, amarte, hasta que tú me lleves en gloria. Gracias, Señor Jesús, por tu salvación. Gracias porque moriste por mí en la cruz. Gracias porque diste tu vida por mi vida y cargaste en ti todos mis pecados, todas mis enfermedades, todos mis castigos. Dile, gracias, Padre, por enviar a tu único Hijo por mí. No tengo nada que darte, solo mi vida. Y hoy te la doy a ti. Tuya sea la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Sí. Si tú declaraste esa oración, eres un hijo de Dios. Has aceptado a Jesús en un hecho maravilloso y te felicito. Has hecho la mejor opción de tu vida. Y hoy en adelante Dios manifestará cada día más a tu vida. Ahora es necesario que busques un lugar donde puedas congregarte para saber más sobre la palabra de Dios y compartir con otras personas que al igual que tú aceptaron a Jesús. Y que tengan en esos lugares a la Biblia como la única fuente de inspiración, única y máxima autoridad para regir sus vidas. Muchas felicidades. Muy bien. Amén. Amén. Si estás de acuerdo conmigo, solamente dices amén, hecho está. Y entrando a la sección, pregúntale al pastor. Recibimos las siguientes preguntas. Pastor Luna, cada vez el nivel de enseñanza va subiendo de tono y nos parece bueno. Pastor, tengo 2 preguntas y son necesarias que las responda, porque estamos en un momento de tomar el mensaje del Evangelio o seguir con nuestras tradiciones. Y nuestras preguntas son las siguientes. ¿Cuáles son las diferencias doctrinales entre católicos y cristianos evangélicos protestantes? ¿Es posible en un momento que los cristianos evangélicos protestantes y los católicos romanos puedan ser una sola iglesia? Mi nombre es Manuel Alejandro Garza de Dallas, Texas. Le agradecemos sus atenciones. Muy bien, estimado Manuel Alejandro Garza de Dallas, Texas, Dios te bendiga. Y te pedimos, ¿verdad?, como le pedimos a todos, que nos socialices en tus redes sociales, que nos compartas, que este mensaje siga caminando con todos los medios posibles y de esa manera el Evangelio siga alcanzando otras vidas. Y gracias por compartirnos, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Tenemos el Evangelio, el poder de Dios que compartir. Gracias, ayúdanos a compartir. Bueno, te voy a dar, antes de dar respuesta, estimado Alejandro Garza, Manuel Alejandro Garza, antes de dar respuesta a tus preguntas y antes de dar respuesta, estimados amados de mi Padre Celestial, amigos, amigas, familia que nos sigue por medio de las redes sociales y otros medios, permítame mencionar que el ministerio que un servidor representa, nosotros creemos totalmente que la Biblia es nuestra guía de fe, conducta, práctica cotidiana. Consideramos que la Biblia es la única autoridad para la fe cristiana. Las tradiciones que contradicen sus enseñanzas deben ser rechazadas y nosotros rechazamos toda tradición, enseñanza que no esté en base a los principios de la palabra de Dios. Por eso no aceptamos ninguna tradición, creencia, libro o libros inspirados, entre comillas, que no sean la Biblia y que no sean parte del canon bíblico. Una vez dicho lo anterior, procedo a dar cabal respuesta a las preguntas que los amados en Dallas, Texas, nos hacen. Y sus preguntas son como sigue. ¿Cuáles son las diferencias doctrinales
entre católicos y cristianos evangélicos protestantes? ¿Es posible en un momento que los cristianos evangélicos protestantes y católicos romanos puedan ser una sola iglesia? Pues muy bien, te doy cabal respuesta a este par de preguntas. Hay muchas y muy importantes diferencias entre católicos y cristianos evangélicos o protestantes, como tú me lo mencionas. Ha habido algunos intentos a lo largo de muchos años recientes y en el pasado de encontrar un terreno como entre los dos grupos e iglesias. El hecho es que las diferencias prevalecen y ellas son tan importantes en la actualidad como lo fueron al principio en la Reforma Protestante en el siglo XV y en el siglo XVI. Es como tratar de mezclar el agua con aceite, lo cual es imposible porque jamás se va a homogenizar el aceite con el agua. Y pensar en una unificación, eso es simplemente imposible. Y esta es la respuesta de una de las preguntas, pero te voy a dar las razones. A continuación, vamos a ver un breve resumen de algunas de las diferencias más importantes entre cristianos evangélicos y católicos romanos. Te voy a dar 6 puntos que son muy importantes. Primer punto. Una de las primeras y mayores diferencias entre el catolicismo romano y el cristianismo evangélico es el hecho de que para la iglesia evangélica protestante tiene como única y máxima autoridad a la Biblia. La iglesia evangélica creen que solo la Biblia es la única fuente de revelación especial de Dios a la humanidad. Y como tal, nos enseña lo que es necesario para nuestra salvación del pecado. Los cristianos evangélicos ven la Biblia como la norma, por lo cual todo el comportamiento cristiano debe ser medido. Es nuestro punto de referencia para medir lo que creemos, para medir nuestra conducta, para medir nuestra vida. Cuando consideramos nosotros solamente la Biblia como la única y máxima autoridad y regirse por ella, es una creencia comúnmente conocida como sola escritura. Y es uno de los 5 postulados o las 5 solas. Sola viene del latín solamente, que surgió de la Reforma Protestante como resumen de algunas de las diferencias importantes entre católicos romanos y la iglesia protestante evangélica. Mientras que hay muchos versos en la Biblia que establecen su autoridad y su suficiencia para todos los asuntos de la fe y la práctica, uno de los más claros es 2 Timoteo 3:16, donde vemos que dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Los católicos romanos o la Iglesia Católica, por otro lado, rechazan la doctrina de solo escritura. No creen que solo la Biblia sea suficiente. Ellos creen que ambas, la Biblia y la tradición del sagrado catolicismo romano, que son igualmente importantes para el creyente y que tienen el mismo nivel de autoridad. Muchas doctrinas romanas católicas, tales como el purgatorio, rezar a los santos, adorar o venerar a María, la Inmaculada Concepción, que es la creencia que María nació sin mancha del pecado original, la transustanciación en la cena del Señor o comunión, la asunción de María, el bautismo de infantes, las indulgencias, que incluyen los pagos requeridos a la iglesia por parte del creyente, y la autoridad papal, que ellos piensan que es divina, que viene directamente de Dios, y etcétera, y tienen muchas más doctrinas. Bueno, estas enseñanzas o doctrinas católicas poca o ninguna base escritural tienen y están basadas únicamente en las tradiciones católicas romanas, mas no en la Biblia. Es decir, no son doctrinas bíblicas.
están salpicadas, pero su base está en sus tradiciones católicas romanas. Esencialmente, la Iglesia romana niega la sola escritura y su insistencia en que tanto la Biblia como su sagrada tradición son iguales en autoridad. La Iglesia Católica subestiman la suficiencia, autoridad y unidad de la Biblia. La visión de la Escritura es la raíz de muchas, sino que todas las diferencias entre católicos y cristianos evangélicos o protestantes, como me mencionas en la pregunta. Bueno, esa es la primera diferencia. La Iglesia Católica cree y pone al mismo nivel la Biblia y sus tradiciones romanas. Y la Iglesia evangélica, cristiana, protestante, solamente se apoya en la Biblia. Número 2. Otra diferencia entre catolicismo y protestantismo, o de la Iglesia evangélica cristiana, es sobre el oficio y la autoridad del Papa. De acuerdo con el catolicismo, el Papa es el vicario de Cristo. Un vicario es un sustituto, es decir, es el sustituto de Jesucristo en la tierra, según ellos, y toma el lugar de Jesucristo como la cabeza visible de la Iglesia. Como tal, él tiene la habilidad de hablar ex cátedra, es decir, con toda autoridad sobre asuntos de fe y práctica. Y cuando él, el Papa, lo hace, sus enseñanzas son consideradas infalibles y obligatorias sobre todos los católicos. Por otra parte, los cristianos evangélicos, los protestantes, como tú lo mencionas en la pregunta, creen que ningún ser humano es infalible, que solo Cristo es la cabeza de la Iglesia. Los católicos se apoyan en la sucesión apostólica como una manera de tratar de establecer la autoridad del Papa. Pero los cristianos evangélicos, los protestantes, la Iglesia evangélica, creen que la autoridad de la Iglesia no viene de la sucesión apostólica, sino que se deriva de la palabra de Dios. El poder espiritual y la autoridad no descansa en las manos de hombres comunes, sino en la misma palabra de Dios registrada en la Escritura. Entonces, esa es la diferencia número 2. Nosotros no creemos que el Papa sea el vicario de Cristo, jamás. Número 3. Mientras el catolicismo enseña que solo la Iglesia Católica puede correcta y propiamente interpretar la Biblia, los cristianos evangélicos, protestantes, como lo mencionas en la pregunta, creen que la Biblia enseña que Dios envió al Espíritu Santo para morar dentro de todos los creyentes, nacidos de nuevo, capacitando a todos los creyentes para comprender el mensaje de la Biblia. Esto es claramente visto en pasajes como Juan 14, del 16 al 17, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero nosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Y también en Juan 14, 26, en ese mismo capítulo, pero en el versículo 26, nos dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Y en Juan, 1 Juan 2, 27, pero la unción que vosotros recibisteis, de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en Él. Ahora, mientras que el catolicismo enseña que solo la Iglesia Católica Romana tiene la autoridad y el poder para interpretar la Biblia, el cristianismo evangélico reconoce la doctrina bíblica del sacerdocio de todos los creyentes, porque dice la palabra en Apocalipsis que somos constituidos reyes y sacerdotes, y que los cristianos individualmente pueden confiar en el Espíritu Santo para la guía de la lectura e interpretación de la Biblia por ellos mismos. Entonces, esa es la tercera diferencia, ¿verdad? La primera es que la Iglesia evangélica tiene como única autoridad máxima y referencia a la Biblia. La Iglesia Católica, la Biblia y sus tradiciones católicas. 2, no reconocemos el liderazgo del Papa. No creemos que sea el vicario de Cristo. 3, la Iglesia Católica piensa que solamente ellos tienen la capacidad para interpretar la Biblia. Nosotros no lo creemos así. Nosotros creemos que tenemos al Espíritu Santo que nos va a enseñar todas las cosas y nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Número 4.
Hay una cuarta diferencia mayor en el catolicismo y en el cristianismo evangélico protestante, como me lo mencionas, es cómo uno es salvado. Otra de las 5 solas. Las 5 solas son en cierta manera los pilares de las disputas teológicas de la bandera evangélica que enarmolaron los reformadores del siglo XVI, de 1 solo Cristo, 2 solo la Escritura, 3 solo la fe, 4 solo la gracia y 5 solo a Dios la gloria. Bueno, en una de esas 5 reformas, la sola fide, o sea, sola fe, con lo que afirman que la doctrina bíblica es la justificación es solamente por gracia, a través solamente en la fe en Jesucristo. Porque dice la palabra en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sin embargo, de acuerdo con el catolicismo romano, el hombre no puede ser salvado solamente por la fe en Jesucristo. La Iglesia Católica enseña que la salvación se necesita algo más. Y entonces ellos le agregan los famosos 7 sacramentos, los cuales son bautismo, confirmación, penitencia, comunión, que es la Eucaristía que ellos le llaman, extrema unción, orden sacerdotal y matrimonio. La Iglesia evangélica creen que con la base de la fe en Cristo solamente los creyentes son justificados por Dios, porque todos sus pecados fueron pagados por Cristo en la cruz y su justicia es imputada a ellos. El justo por los injustos. Nosotros como Iglesia evangélica creemos que simplemente por el creer por lo que Jesús hizo en el Calvario, eso es más que suficiente. Los católicos, por otra parte, creen que la justicia de Cristo es impartida al creyente por la gracia a través de la fe, entre comillas. Pero en sí misma no es suficiente para justificar al creyente. El creyente debe de completar la justicia que Cristo le impartió con obras meritorias. Entre ellas están los famosos 7 sacramentos que ya mencioné y otras más obras. Número 5. Los católicos y cristianos evangélicos también difieren en lo que significa ser justificados ante Dios. Para el católico, la justificación involucra el ser hecho justo y santo. Ellos creen que la fe en Cristo es solo el principio de la salvación y que el individuo debe construir sobre ello las buenas obras, porque el hombre tiene que merecer la gracia de la justificación de Dios y la salvación eterna. Fíjate lo que ellos creen, que el hombre tiene que merecer la gracia de la justificación y la salvación eterna. Desde luego, esta opinión de la justificación que creen los católicos contradice la clara enseñanza de la Escritura en pasajes como Romanos 4, del 1 al 9, ¿verdad? Lo voy a leer. Pues, ¿qué diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fuese justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No, en la incircuncisión, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Bueno, es por fe. Y en Tito 3, del 3 al 7, nos dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Así que, como muchos otros textos, hay donde descansa
la justificación por gracia, pues nosotros tenemos una gran diferencia. Por otra parte, los cristianos evangélicos, protestantes, distinguen entre el hecho único de la justificación cuando somos declarados justos y santos por Dios, basados en nuestra fe, en la expiación de lo que hizo Jesús en la cruz. Y la santificación es el proceso evolutivo de ser hechos justos que continúa a través de nuestra vida en la tierra. Es decir, primero recibimos esa salvación y las obras de esa salvación pues se van a dar. Bueno, y los católicos pues mezclan la justificación, la santificación juntas, que son dentro de un proceso evolutivo, el cual conduce a la confusión acerca de cómo es uno salvo, en fin, hay una confusión tremenda. La sexta y mayor diferencia entre católicos y protestantes tiene que ver con lo que sucede después de que el hombre muere. Mientras que tanto los católicos como los evangélicos creen que los incrédulos pasarán una eternidad en el infierno, hay unas significativas y muy importantes diferencias sobre lo que sucede a los creyentes. De sus tradiciones eclesiásticas y su dependencia de libros no canónicos, los católicos han desarrollado la doctrina del purgatorio. El purgatorio, de acuerdo con la Enciclopedia Católica, es un lugar o condición de castigo temporal para aquellos que, dejando esta vida en gracia de Dios, están no enteramente libres de faltas veniales y no han pagado totalmente la satisfacción debida a sus transgresiones. Por otra parte, los cristianos evangélicos protestantes creemos que nosotros somos justificados por fe y que cuando morimos vamos a ir directamente al cielo para estar en la presencia del Señor. Porque dice la palabra en 2 Corintios 5 del 6 al 10, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor. Pero confiamos, más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Y Filipenses 1:23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, el cual es muchísimo mejor. Y todavía más desconcertante acerca de la doctrina católica del purgatorio es el hecho de que ellos creen que el hombre debe y aún puede pagar o hacer la satisfacción por sus propios pecados. Por eso las misas y plegarias después de muertos. Esto aunado al malentendido de lo que la Biblia enseña acerca de cómo el hombre es justificado delante de Dios, da como resultado que uno tenga una pobre apreciación de la suficiencia y eficiencia de la expiación de Cristo en la cruz. Entonces, ellos mezclan un montón de cosas. Entonces, aquí podemos ver, ¿verdad?, que la única manera en la cual se aplaca la ira justa de Dios contra los pecados es en la cruz del Calvario. Ese hecho lo creemos. Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, nuestras obras de justicia no pueden añadir nada a lo que Cristo ya realizó en el Calvario. Mientras hay otras numerosas diferencias entre lo que los católicos y los cristianos evangélicos protestantes creen, estas 6 son adecuadas para establecer que existen serias diferencias entre los dos. Y jamás serán una iglesia. Eso es simplemente imposible porque los católicos no predican el evangelio de la gracia que enseña la Biblia. Ellos predican la salvación por obras meritorias y eso no es evangelio bíblico. En mucho se parece a la manera de pensar de los judaizantes judíos, quienes decían que los cristianos gentiles tenían que obedecer la ley del Antiguo Testamento para ser salvos, acerca a quien Pablo les escribió en Gálatas. Y los católicos, al hacer obras necesarias para que uno sea justificado por Dios, terminan con un evangelio completamente diferente. Las diferencias entre el catolicismo y el protestantismo evangélico son importantes y jamás van a estar unidas. Entonces, nuestra oración es esperanza, ¿verdad?, para que Dios les abra el entendimiento y puedan ellos entender el verdadero evangelio. Dios nos salva, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna.
Entonces hay muchísimas diferencias. Yo te mencioné esas 6. Jamás puede ser una sola iglesia entre la iglesia católica. Entonces, esa es mi respuesta. Dios te bendiga y nos vamos a ver para la próxima entrega. Gracias, compártenos. No sin antes darle gracias al Padre por ese tiempo tan maravilloso. Padre, yo te doy muchísimas gracias por los amados que nos escriben día con día.